Hola a todos, este vídeo viene por una serie de vídeos del canal del garaje de José Manuel H, en el que enseña cómo ha reparado su moto eléctrica. Son estos vídeos que muestro en pantalla y en concreto, como veis, es una moto de la marca Cero. No sé exactamente qué modelo es. En concreto, esta moto debe de ser algo habitual en estos modelos. Tiene un problema en un módulo que se llama BMM y que en el momento en el que falla ese módulo inhabilita totalmente la moto. En esta imagen os muestro un esquema muy básico de cómo sería la arquitectura de una moto eléctrica. Como veis, están las baterías, el motor y el controlador, más luego otra serie de componentes secundarios como son fusibles de protección, el acelerador para darle la consigna a qué velocidad tiene que ir el motor, el interruptor principal y el puerto de carga. En el caso de la moto Cero, en este esquema básico habría que añadir dos módulos a mayores. Uno sería un módulo para la carga de la batería, es decir, la moto Cero tiene un módulo a mayores que sería el cargador de las baterías, y otro que es el BMM, que es el que en este caso ha fallado, que estaría intercalado entre estos componentes. El BMM tiene una serie de funciones que yo no conozco muy al detalle, pero por lo que he podido deducir de los vídeos de José Manuel, tiene funciones de seguridad, como son la llave de contacto y la pata de cabra. Luego tiene funciones de monitorización para monitorizar el voltaje de la batería, el consumo eléctrico instantáneo, la temperatura del motor. Luego otras de control, como son activar el contactor principal de la moto, habilitar el controlador del motor y otras que, como os digo, no conozco muy en detalle. Y en concreto, en el caso de las motos Cero y este módulo BMM, cuando este módulo BMM detecta algún fallo, pues no habilita alguno de estos componentes, como puede ser el controlador del motor, y no utiliza la moto. Entonces, la reparación de José Manuel básicamente ha consistido en eliminar este módulo intermedio y hacer las conexiones necesarias para seguir utilizando la moto. Pero al eliminar este módulo, pues también ha eliminado una serie de funciones que hacía el BMM. Una de estas funciones de las que ha eliminado, las que hablábamos de monitorizar, es la temperatura del motor. Es decir, el BMM monitorizaba la temperatura del motor porque estas motos, las Cero, tienen un ventilador para que a partir de cierta temperatura se refrigere, o sea, una ventilación forzada hacia el motor eléctrico. Podría decirse que en este sentido el BMM actúa como un termostato, es decir, mide la temperatura del motor y a partir de cierto umbral, para que no se recaliente el motor, activa el ventilador para refrigerarlo. Entonces, lo que ha hecho José Manuel para el tema de la ventilación del motor, al haber eliminado el módulo BMM, ha sido conectar este ventilador directamente a la batería a través de un interruptor y de manera manual activarlo o desactivarlo. En sus vídeos indicaba que el BMM monitorizaba la temperatura del motor utilizando un sensor ya integrado en el propio motor. Y precisamente este vídeo viene por una serie de comentarios que intercambiamos en los vídeos de José Manuel, en los que le comentaba cómo se podría seguir utilizando este sensor que ya viene integrado en el motor para monitorizar su temperatura y de manera automática, como antes hacía el BMM, seguir activando el ventilador cuando el motor sobrepase cierto valor de temperatura. En ese sentido, se podría decir que el BMM actuaba como un termostato. En este diagrama que os enseño sería un esquema muy básico de un termostato. Luego volvemos a él para dar más detalles de cómo se utilizaría el sensor ya integrado del motor, pero básicamente si fuese un termostato o si fuese el propio BMM, con los sensores ya integrados en el motor, los compararía con una consigna, con un valor de temperatura, y a partir de cierto valor activaría un relé que cuando se activase el ventilador entraría en marcha y refrigeraría el motor eléctrico. Entonces, una manera más sencilla y más directa de seguir utilizando el ventilador como lo hacía el BMM, pero habiéndolo eliminado de la moto, sería añadir en su lugar un termostato para que, monitorizando la temperatura, se activase el ventilador. Pero en este caso, en lugar de utilizar el sensor ya integrado en el motor, tendríamos que utilizar el sensor que trajese el termostato en cuestión.
pero en este caso se trata de cómo seguir utilizando el sensor que ya trae integrado el motor eléctrico. Entonces os voy a explicar cómo funciona el sensor que trae la moto integrada en el motor eléctrico y cómo se utilizaría para hacer esta función de termostato. En el caso concreto del acero, el sensor que trae integrado su motor es un termistor. Un termistor básicamente es una resistencia que varía su valor con la temperatura. Si la variación de temperatura es positiva, es decir, a mayor temperatura, mayor resistencia, se denomina PTC, es decir, P de positivo. Si a mayor temperatura, menor resistencia, es NTC, N de negativo. La acero trae un sensor NTC, es decir, a mayor temperatura, menor resistencia. La gráfica que muestra la resistencia de este sensor en función de su temperatura sería muy parecida a esta línea azul. Normalmente este tipo de sensores, sabiendo el modelo en concreto, se facilitan unas tablas en las que para ciertos valores en concreto de temperatura te dicen qué valor concreto tiene de resistencia. Siempre esta resistencia varía alrededor de un valor nominal y normalmente estos sensores suelen estar en valores de miles de ohmios, es decir, kiloohmios. En el caso de la Moto Cero, al no conocer exactamente el sensor que utiliza, lo que ha hecho José Manuel es con un termómetro medir la temperatura del motor y con un multímetro medir la resistencia del sensor y ha sacado una serie de datos, una serie de puntos para saber exactamente cuál sería la gráfica de ese sensor en concreto. Ahora bien, ¿cómo se utiliza todo esto para monitorizar la temperatura del motor y hacer esta función de termostato? Normalmente lo que se hace es utilizar este sensor en esta configuración que veis aquí. Esto es un divisor de tensión. El divisor de tensión es esta configuración, esta conexión de dos resistencias en las que se alimentan con un valor de tensión. O sea, es decir, aquí habría, en el caso del acero, 12 voltios. Esto sería el negativo. Y entre medias de las dos resistencias tomamos un valor de voltaje. Es decir, aquí mediríamos el voltaje entre este punto intermedio y el negativo. En este caso, el sensor, es decir, esa resistencia variable, está conectada en la parte inferior del divisor de voltaje. Y aquí arriba tendríamos otra resistencia con un valor fijo, un valor conocido que no varía con la temperatura. Para entender cómo funciona el divisor de tensión, lo más sencillo es imaginarse que estas dos resistencias, independientemente de que ésta sea el sensor de temperatura, tienen un valor fijo, tienen el mismo valor y un valor fijo. Por ejemplo, imaginemos que tienen 5 cada una, 5 ohmios. Aquí tendríamos 12 voltios, es decir, 12 voltios, 0 voltios. Aquí tendríamos 5 ohmios en cada una. Entonces, en el punto medio tendríamos la mitad del voltaje. Es decir, aquí habría 12 voltios, aquí habría 6 y aquí habría 0. ¿Vale? Entonces digamos que esta configuración, este divisor de tensión, nos permite obtener un valor de voltaje que es fácilmente medible con un multímetro o con cualquier otro componente, que varía también en función de la temperatura gracias a que este sensor, el termistor, varía su resistencia en función de la temperatura. La variación de la tensión en el punto medio del divisor de tensión, es decir, la tensión entre este punto y el negativo o el común, se puede ver en esta línea roja. Es decir, que según varía la temperatura, varía la resistencia. Y esa variación de resistencia de este sensor hace que la tensión en el punto medio del divisor varíe de esta manera. Y esta tensión ya se la podremos conectar a cualquier otro componente para que, según esa tensión, interprete o calcule qué temperatura hay. En este caso en concreto, esta gráfica yo la he sacado suponiendo que tenemos una alimentación de 12 voltios entre la alimentación del divisor y su común, que serían los 12 voltios que proporciona la fuente de alimentación o el convertidor continua a continua que tiene la Moto Cero, y suponiendo aquí unos valores muy parecidos a los que José Manuel ha medido, es decir, en torno a 2 kiloohmios, y aquí una resistencia fija de 2 kiloohmios también.
Aquí en esta tabla podéis ver la temperatura, la resistencia que más o menos he estimado yo y el voltaje de salida del divisor de tensión, teniendo, como os decía, una alimentación de 12 voltios y una resistencia de 2 kiloohmios. Siendo más específicos, para una alimentación cualquiera y una resistencia fija cualquiera, el valor de la salida de ese divisor de tensión, es decir, el valor en el punto medio de ese divisor de tensión, se calcula con esta fórmula. Ahora, en el caso concreto del acero, y yendo a lo práctico de cómo se podría utilizar el sensor que ya trae integrado el motor, pues volvemos al esquema que os enseñaba antes, y como le comentaba José Manuel, el esquema básico sería un divisor de tensión, un comparador de voltaje, que a su vez activa un relé a partir de cierto valor, y ese relé a su vez activa el ventilador. Esto que muestro aquí, lo que sería el comparador de voltaje junto con el relé, son componentes que ya se venden de manera comercial, y luego os enseñaré cuál se podría utilizar en el caso concreto del acero, pero son componentes, son módulos que no valen más de 20-30 euros. Pero antes os voy a explicar, utilizando este mismo esquema, cómo sería el montaje en el caso concreto del acero. Este sensor, esta resistencia, sería la resistencia que trae integrada el termistor, que trae integrado el motor, ¿vale? Esa resistencia habría que añadirle una resistencia fija, es decir, la resistencia que hablábamos antes de 2 kiloohms. Este conjunto formaría el divisor de tensión, que la alimentación sería de 12 voltios y su parte negativa iría al común, a los 0 voltios de la batería, ¿vale? El voltaje de salida de este divisor iría conectado a este módulo comparador de voltaje. Normalmente estos módulos traen una ruletilla para ajustar a partir de qué valor de voltaje se activa el relé. Todo este módulo va también alimentado entre 0 y 12 voltios, y el relé de este módulo iría intercalado en el circuito del ventilador. Explicado de una manera práctica, con un ejemplo, imaginemos que queremos activar el ventilador a partir de 50 grados. Como vemos en esta tabla, cuando la temperatura es de 50 grados en el sensor, su resistencia es de 1 kiloohm. Y cuando el sensor, el termistor, su resistencia es de 1 kiloohm, el voltaje intermedio en ese divisor de tensión que hemos visto antes, utilizando una resistencia de 2 kiloohms en la parte superior, la salida de ese divisor es de 4 voltios. Aquí en la gráfica se podría ver en este punto, es decir, para una resistencia de 50 grados, para una temperatura de 50 grados, la resistencia del termistor es de 1 kiloohm y el voltaje intermedio del divisor de tensión es 4 voltios. Volviendo a este esquema y siguiendo ese mismo ejemplo, tendríamos que cuando este termistor, que sería el sensor que está integrado en el motor, está a 50 grados, tendría una resistencia de 1 kiloohm. En ese caso, todo esto alimentado a 12 voltios, ¿vale? Y con esta resistencia fija de 2 kiloohms, tendríamos un voltaje aquí en el punto intermedio, es decir, entre 0 y el punto intermedio del divisor, de 4 voltios. Si ajustamos este comparador para que a partir de 4 voltios active el relé de salida, tendríamos que cuando haya 50 grados en el motor y esta resistencia, el termistor, el que trae integrado, tenga una resistencia de 1 kiloohm, el voltaje en este punto intermedio del divisor de tensión será de 4 voltios. Es decir, el voltaje, teniendo en cuenta que esta resistencia hemos dicho que era de 2 kiloohms y está alimentada con una tensión de 12 voltios. A partir de esa temperatura el ventilador se activará entonces y permanecerá encendido para temperaturas más grandes, porque recordemos que la resistencia del termistor, al ser NTC, su resistencia es menor cuanto más temperatura hay. Es decir, que a partir de 50 grados aquí habrá 4 voltios o más, y como la tensión aquí en el comparador de voltaje es de 4 voltios o más cuando suba la temperatura, el relé seguirá activado. Y en el caso contrario, cuando ya la temperatura disminuya, tendremos que la resistencia del sensor aumentará
el voltaje en este punto intermedio del comparador disminuirá, es decir, bajará, hablando de 50 grados, pues bajará de 4 voltios, y como el voltaje en el comparador de voltaje es menor de 4 voltios, que es lo que habíamos configurado, se desactivará el relé y se desactivará el ventilador. Aquí os enseño un módulo comparador de tensión, en este caso es en Amazon. Como veis, al final es una plaquita electrónica en la que tenemos las conexiones para la alimentación y la señal, y el relé de salida y las conexiones para ese relé. De este modelo también se puede ver sus diagramas de conexiones, y por lo que veo tiene dos configuraciones en función de si el voltaje con el que se compara la salida del divisor de tensión se suministra de manera externa o de manera interna, ajustándolo con esta resistencia variable y con este tornillito. En este caso nos interesaría más esta segunda configuración, es decir, tendríamos los 12 voltios de alimentación, el común, la señal que vendría del divisor de tensión, es decir, el voltaje intermedio del divisor de tensión. Con esta ruletilla ajustaríamos a partir de qué valor de voltaje del divisor de tensión se activa el relé, y luego este relé ya iría intercalado en el circuito de alimentación del ventilador del motor. De todas maneras, también, como comentaba al principio, una opción más simple para todo esto sería utilizar un termostato completo, es decir, un termostato con su propio sensor de temperatura. Aquí os enseño otro, este lo he visto en eBay, pero básicamente buscando termostato 12 voltios aparecen un montón de modelos. Hay modelos como este, que es la plaquita electrónica con su relé de salida y el sensor, y luego los hay un pelín más tipo modular, por así decirlo, más elegantes, como puede ser este también es de Amazon, en el que tiene el display para ver la temperatura. ¿Qué pasa? Que este es otro modelo. ¿Qué pasa? Que en este caso el problema es que habría que quitar el sensor de temperatura que trae integrado el motor, y en su lugar, es decir, en esa posición o de manera similar, colocar el que trajese este módulo completo. Así que, resumiendo, la manera en la que se puede seguir utilizando el sensor que trae integrado el motor en la moto y seguir teniendo esa función que antes hacía el BMM de activar el ventilador a partir de cierta temperatura sería seguir este esquema. Es decir, habría que comprar el módulo comparador de voltaje que vaya alimentado a 12 voltios o que permita una alimentación de 12 voltios, una resistencia fija, que en este caso sería de 2 kilo ohms, que esto se puede comprar en cualquier tienda electrónica y su valor no es más que unos céntimos, y conectarlo de esta manera, es decir, hacer el divisor de tensión con el sensor de temperatura, intercalando todo este montaje en el circuito del ventilador. Pues eso, o sea, tendríamos otra vez la función que hacía el BMM de termostato. Ventajas en este caso: seguimos utilizando el sensor que trae integrado el motor, que supongo que Cero habrá pensado su posición y tendrá alguna razón de ser. ¿Cuál es esta opción? Pues que seguiríamos utilizando el sensor que trae integrado el motor en su carcasa, en el caso de la Cero. Si utilizásemos un termostato comercial, tendríamos la ventaja añadida de que, aparte de hacer la función de termostato, tendríamos el valor, o sea, tendríamos monitorizado y nos mostraría el valor de temperatura que está midiendo el sensor. Añadir también que muchos de estos termostatos comerciales utilizan sensores NTC, pero no se podrían utilizar directamente con el sensor que tiene la moto integrado, porque su valor nominal, es decir, el valor en el que varía el termistor en función de la temperatura, es diferente. Es decir, muchos de estos termostatos utilizan sensores NTC cuyo valor está en torno a 10 kilo ohms. Si se encontrase alguno que justo utilizase un termistor del mismo modelo que la moto Cero, que el modelo Cero, pues se podría utilizar directamente, pero eso es muy difícil. Así que nada, espero que este vídeo sirva a José Manuel y a cualquier otro que esté viendo este vídeo con el mismo problema para entender mejor cómo funcionan estos sensores, para poder implementar la función que antes hacía el BMM del ventilador que refrigera el motor, y cualquier otra duda lo podemos ver
Me lo dejáis en comentarios y estaré encantado de resolverla. Un saludo a todos.